esa celosía yo te diría, elimínala y nunca más, escúchame bien lo que te voy a decir, Salvador, Ujú. nunca más la vuelvas a proponer, jamás en tu vida, no en este proyecto, no en este semestre, en tu vida. Ok, adelante, Salvador. Pues más o menos ya conoces mis cambios. Este, mm, Ok. la parte que me cuesta, que me hacen creo que más ruido por cuestión de espacio desperdiciado o espacio que no se está recuperando, yo creo que es la parte de la cocina y del comedor. Había hecho un cambio aquí ahorita cuando estabas platicando con Moni, y hice esta parte también, solo la parte de la bodega le hice otro patio, aunque también necesito un espacio de almacenamiento. También, pues aproveché y hice el corte, por lo menos que represente esta planta. Y que también quiero recalcar dos ejes bastante, bueno, un eje por lo menos visual bastante fuerte que se conectan todas estas ventanas. Este, mm, que de hecho en el modelo se ve bastante interesante. Bueno, o sea, la profundidad que te hace este eje, a menos que no tengan cortinas, obviamente que sí es necesario tener las cortinas por cuestión de privacidad, pero inclusive justo antes de comprarlo, puedo ver ese eje compositivo tan fuerte. Este, bueno, no puedo compartir todo. Espérame un segundito. Ok, listo. Lo que hice también del modelo que todavía no está plasmado en 2D, en plano, sería lo que es el segundo piso. Quiero, bueno, no sé, mucha gente no sé si ha visto las fotos del terreno en cómo están en la actualidad. Y pues, no sé, dentro también de lo que cabe, este proyecto de este terreno inició por una repentina que se supone que era modificar todo el interior y respetar la fachada y hacer cambios mínimos. Entonces, estuve con ese cambio. De hecho, ahorita, ay, se me está acabando la batería. Un segundito. Bueno, sí, ya prosiguiendo. Pues es la fachada en la actualidad y pues quiero recuperar esa fachada. Me habías dicho que no era tan necesario, pero pues está todo dispuesto a cambios. También unos pequeños errores que había solucionado es que la cochera no cabía, A ver, entonces vamos a analizar unas el cosas. llavero. Si quieres, vete a Perdón. planta. Por eso te pedí, Ok. digo, Sí, perfecto. Sí, sí, sí. por eso te pedí analizar, dejar un rato la tercera dimensión para pensar todavía más Sí, en el espacio y la función, ¿no? Porque todavía nos hace falta sí, algunas y estoy de cuestiones. acuerdo con ello. A ver, ahí quédate, ya no te muevas. El proyecto realmente creció, pero montones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se entiende eh, la idea, el concepto, que es la intención de articular la vivienda a través de estos De patios. acuerdo. Ujú. Entonces, estos patios nos están ayudando mucho y nos generan una vivienda con una calidad, ¿no? Espacial, una riqueza eh, muy buena. Entonces hay que potenciarlos y hay que limpiarlos, ¿no? Entonces vamos viendo qué errores tiene, ¿no? Una de las primeras cosas que me llama la atención, que no creas que me encanta, son estas franjas, ¿no? Estas franjas Ok. me hacen un poquito de ruido, ¿no? Cómo dividen esta bueno, la contigua, que es esta. Me Ok. hace ruido cómo te dividen, te fragmentan el mismo espacio, ¿no? Entonces, eso sería algo que yo buscaría, eh, que yo buscaría eliminar para crecer esos patios, ¿no? Entonces, vamos viendo de qué manera. Entonces, una vez identificado lo que no nos gusta,
y lo que sí nos gusta, hay que trabajar por depurarlo. Perfecto. Vamos viendo, a ver, qué otros puntos hay aquí? Eh, este espacio, este espacio no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque no recibe luz natural, ¿verdad? O sea, no recibe una luz natural ahí agradable. No sé si de arriba reciba luz natural, porque me recuerda a esa estancia de Luis Barragán, ¿no? Te voy a robar un poquito la Sí pantalla. tiene la línea de proyección, o sea, como inició, Ajá. y sí tenía una gran celosía arriba, pero después la cambié y puse una celosía arriba de la escalera y de la escalera cae la luz. Y también el muro del lobby lo puse a media altura para que entre más luz todavía para el recibidor. Esa celosía yo te diría, elimínala y nunca más, escúchame bien lo que te voy a decir, Salvador, Ujú. nunca más la vuelvas a proponer, jamás en tu vida, no en este proyecto, no en este semestre, en tu Ok. vida, así en tus próximos 70 años de arquitecto, cuando tengas 85 años, que quieras, estés proyectando, no sé, una iglesia y que digas, ahora es momento de utilizar esa celosía que Cota me prohibió durante tantos años, voy a asustarte en un sueño, porque ya voy a estar muerto, y vas a soñar conmigo, y vas a soñar que tienes otra vez 22 años, y yo te digo en el sueño, no uses esa celosía en la iglesia. Ok. Eh, ¿Por qué no te gustan? y espero que me hagas caso. No me gusta por dos cosas. Por por la forma de esos triángulos, que es un, que por qué son triángulos, ¿verdad? O sea, todas las decisiones de diseño se tienen que justificar en algo. Eh, el diseño que yo les enseño al menos, porque ya después ustedes pueden alimentarse de otras personas y les van a decir otras cosas pues está bien, pero la filosofía, ¿no? Que yo les trato de transmitir es que todo tenga un fundamento, porque si todo tiene un fundamento es más potente y es en la naturaleza la idea que se explica. En la Ujú. naturaleza no hay nada, no hay nada, no hay ninguna decisión de diseño basada en me gusta, ¿sí me entienden? En la naturaleza, todo tiene una razón. Y a Claro. partir de tener esa razón, se justifica, ¿saben? El diseño. Entonces, y está en todo, ¿verdad? Así que por eso yo en mi diseño, nada se tiene que basar en me gusta. Todo tiene que ser a partir de la proporción, a partir de intenciones, del sol y bla, bla, bla. Por eso no uso formas muy ambiguas, ¿no? Eh, entonces, pues esta sala, ¿no? ¿Cómo la vas a iluminar? Tendrás que iluminarla en sección, ¿no? Ujú. Porque si no, no le llega el sol. Iluminarla solamente cenitalmente es muy agresivo, ¿no? O sea, aquí Sí. en México, el abrirte un domo simplemente hacia arriba, uf, está, Y es en demasiado, mayo, uff, es va a ser demasiado, un horno. es demasiado Sí. duro, ¿no? Yo no quisiera estar aquí si hay un domo acá. Entonces, Ok, sí. me parece que, por eso yo te decía que tienes que trabajarlo esto en sección. O sea, fíjate la sección que tenía Barragán, o sea, con esa ventana lateral, ¿no? Eh, entonces, generando una altura más alta, eh, ese desfase entre losas te permite huecos, ¿no? Te permite huecos. O sea, ¿a qué me refiero con ese desfase entre losas? ¿No? Si tenemos esto. Um, aquí, acá, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, yo aquí parado en ese vestíbulo, estoy recibiendo luz. Ah, fíjate, Mónica, ¿hacia dónde sería correcto que abriera yo esta ventana simulando esta sección? ¿Qué orientación sería? Si estamos viendo la casa, si estamos Norte. viendo... No, Mónica, ¿hacia dónde está esa ventana? ¿Cuál es? ¿Qué pedacito es del plano? La ventana, ¿hacia dónde está esta ventana en esta sección? Pues al este.
No, Mónica, Mi plan no sé dónde está. O sea, ¿en qué pedazo estás del plan? estoy cortando el estudio de Salvador y estoy cortando así, en el sentido longitudinal, volteando para acá. O sea, este es el corte en planta. Ah, ok. Oeste. No, Mónica, Ay, no, o sea, no hay ninguna opción. es que analízalo. Mira, estoy cortando en el sentido longitudinal, ¿no? Entonces, Estamos de norte a sur. Bueno, ajá, la calle aquí en el otro lado, entonces. acá está el norte, ¿no? La calle es norte. Ah, yo lo estaba viendo al revés. Entonces, ¿hacia dónde está abierta esa ventana? Entonces, a ver, espérame. Está al norte acá la calle, donde pusiste rojo. Ajá. Pero, ¿cuál estamos agarrando? ¿Del lado izquierdo o derecho? Fíjate, la ventana está del lado izquierdo. ¿Qué orientación es? No, no sé. Analízalo, Mónica. O sea, aquí está el ¿No norte, escuchas? acá está la calle, Pues el sur. el sur, ¿no? O sea, la calle es norte. Entonces, si yo abro una ventana hacia la calle, ¿hacia dónde estoy orientando? Si yo aquí a esta sección le abro esta ventana, Ujú. Ahí estarías al norte, pero no, no quieres ruido ni nada de eso. no, tiene sentido. Bueno, al menos puede tener sentido, ¿no? Imagínate que esto es una sección, ¿verdad? Que estoy cortando ahí por el vestíbulo eh, de la casa de Salvador. Entonces, ¿hacia dónde abro esa ventana? ¿Hacia el sur o hacia el norte? O sea, dependiendo lo que quiera, ¿verdad? Quizá como tú dices, me quiero cerrar hacia el ruido de la calle, entonces, pues si eso es mi búsqueda, pues tiene sentido, ¿no? Cerrarme hacia la calle y abrirme hacia el sur con una ventanita, ¿no? Entonces, de esa manera, Salvador, puedes Ujú. iluminar bien ese vestíbulo, ¿no? En sección y tienes un juego interesante aquí de alturas también, ¿verdad? De Eh, hecho, lo voy a usar. Sí. Sí, entonces, porque tengo alturas de 4 metros y entonces puedo poner esa parte de un poquito más chaparra, la losa de aquí en este caso. claro, o sea, aquí puedes tener un Ujú. 270, un Ándale, 120, exacto. y aquí puedes Ujú. tener un 4, ¿no? Exacto. Entonces, tu casa puede ir haciendo eso, ¿no? Puede ir haciendo esos juegos. Chocolate, me late chocolate. Recuérdense este proyecto. Y en cuestión de los recámaras, que también pues, tienen se te hace Entonces, lógico el- cómo se ordenaron. sí, te decía, algo que me hace ruido son estos dobles pasillos. No sé exactamente cómo solucionarlo, pero definitivamente tenemos áreas desperdiciadas que tienes que depurar y crecer tus jardines interiores. ¿A qué me refiero con áreas desperdiciadas? A esta, ¿verdad? Sí, A esto. eh, bueno, yo no estoy seguro si todo esta área debería de ser, me parece que es amplia, pero bueno, habría que ver la calidad de ese espacio, pero me suena desperdiciado, me suena que esto está demasiado sobrado, ¿no? Eh, por ejemplo, esta ventana que ve hacia el jardín, habría que analizarla en sección. ¿Por qué? Porque aquí yo voy pasando. Entonces, voy a verte. Y yo no creo que tú quieras que yo te vea, ¿verdad? Eh, y que vea que tienes un piano increíble ahí. Entonces, esta ventana debería estar trabajada en sección ujú, hacia arriba, ¿verdad?
¿Se entiende? Ok, Y aquí tienes tu piano, y aquí estoy tocando, estoy viendo hacia el cielo, estoy captando luz del norte, una luz muy agradable, pero este fisgón que anda caminando por ahí no me ve. ok. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende la sección? Te la hago un poquito más flanca, No, sí, sí, sí lo caché. Sí, que ese es el piano. ¿no? Y en vez de que sea ventana completa, que levantar para poder ver al cielo de esta parte. Eso es trabajar en sección, Salvador, ¿no? O Ok. sea, trabajar en sección con una intención. Yo quiero tocar mi piano toda la tarde y no quiero dar un concierto, ¿verdad? O sea, no. O quiero dar un concierto, pero no quiero que me vean. Igual y quiero que me escuchen, ¿verdad? Eso está interesante, ¿no? Porque Ah, con esa sí. ventana ahí me van a escuchar, me van a escuchar, pero no quiero que me vean, ¿no? Entonces, Ok. son de esas dicotomías interesantes que vale la pena analizar. Ok. Entonces, completamos la sección, ¿no? Pues, no sé, con su pretilito y estas cosas, pero, pero sería muy interesante ese espacio, ¿no? Yo por ahí, el piano, ¿no? Eh, entonces, eso tiene otro tipo de calidad, ¿no? Porque además lo puedes ir enriqueciendo. Aquí está el árbol, ¿no? Entonces, yo estoy tocando mi piano viendo la copa del árbol y el cielo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que tiene que ganar este proyecto, Salvador. Tienes que trabajarlo en sección para que esas cosas empiecen a ocurrir donde se necesitan, ¿verdad? Donde no, pues no. Eh, Porque tú aquí Ok. tienes algo, tienes el lobby y luego tienes el área esta de, digo, no sé para qué tienes esa escalera para, ¿a dónde te lleva? Ah, tenía pensado que era necesario también un espacio como de para el pintor, para el abuelo, Ajá, o para el papá, o para cuestión de taller, en cuestión de como algo, un taller un poquito más rudo, y también en cuestión de convertir un roof garden y un invernadero arriba también, que ya lo tengo modelado, nomás que no lo tengo dimensionado en, como te decía, en AutoCAD, pero no sé si sea buena idea. Y también por cuestión de, me gustan mucho los aires libres. No tanto como los comentarios que vi de que estoy haciendo mis diseños por una mala costumbre de fumar, sino pues no es que me gusta mucho el aire libre, me la paso mucho tiempo en los patios. puede estar interesante, entonces puede estar Pero, interesante que trabajes ese espacio, porque aquí la ujú, escalera no está bien trabajada. La escalera ahí está nomás como dibujada en un rincón y te hace falta trabajarla, ¿sí me entiendes? O sea, te hace falta trabajarla también en sección, porque aquí la escalera, ¿cómo se va a unir con este espacio? Si se va a ver, o sea, aquí te queda un espacio muerto, ¿sí me entiendes? sí, sí, de hecho sí, sí sentí eso a la hora de levantar la escalera en Sketch. Y sí vi que inclusive lo podía acomodar de esta manera. A ver, ¿dónde está la? Wait, wait. No sé cómo lo coloco. A ver, esta parte, no sé, colocar la escalera aquí o de esta manera. Y Tienes que, o sea, esa posición de la escalera, o sea, no creas que es ya fácil mejor. en el sentido de que, pues la pongo aquí o la pongo acá. O sea, puede estar Sí, aquí, pero tienes que integrarla. O sea, tiene que formar parte de tu espacio, ¿no? O sea, tiene que formar parte, tiene que estar ahí bien empaquetada, utilizando el espacio, eh, no solamente generándote ahí un espacio residual que le pones un sillón, ¿sí me exacto, entiendes? O exacto. sea, hay que ver otra vez, no sé, la misma casa estudio me sirve, o la casa Aguilardi me sirve, casa estudio planos, por aquí la tenemos. eh, o sea, fíjate cómo el espacio, o sea, la escalera aquí la embebe, ¿no? Y bueno, sí que te queda esto acá, pero tienes que ver cómo se compone, ¿verdad? O sea, aquí ya cuando ves la fotografía dices, ok, tiene sentido. Me quedó ese espacio y ahí le colocó una mesita y estas cosas para que la luz, o sea, pero justo abajo de donde le pega la luz, ¿te fijas? Sí,
Entonces, o sea, tiene sentido esa composición. O, por ejemplo, la composición de la Casa Aguilardi Planos. Eh, no sé, fíjate, todo el espacio que tiene, que es aquí, en este número 2, te hace esta escalera con esta forma. Después lo vemos. Aguilardi, vestíbulo, no sé. eh, escaleras. Sí, esas son. O sea, te está aprovechando el espacio, ¿no? Entonces, tienes que diseñar la escalera entendiendo, ¿no? Cómo se ocupa el espacio. Eh, y te lo digo porque tienes un espacio muy grande, ¿no? Entonces, Ujú. necesitas eso, necesitas componer. A ver, vuelve a compartir, por favor. ¿Por qué se me apaga de repente esto? Listo. Recordame después tengo ¿Quieres cambiar? Y lo que hice en la parte de arriba, pues levanté los mismos muros de abajo hacia arriba por cuestión estructural, donde el lobby arriba se convierte como la parte de la oficina o zona de trabajo, y el resto, sí, la parte de la sala sería lo que sería el invernadero, y la parte de lo que sería la cochera y recámara del abuelo sería la parte como de la terraza. La Bueno, ahí te terraza va. de, perdón. Vamos viendo los flujos. Siempre tienes que analizar los flujos. Eh, Ok, eso me interesa. yo llego por aquí y me recibe el lobby. Del lobby Ujú. paso a una sala, que aquí dice sala, pero que esa sala no debería de ser sala. ¿Por qué? Porque no tiene hacia dónde ver. Entonces, puedes Ok, meterle luz, pero si te fijaste, el espacio en el que juega de esa manera Barragán es un vestíbulo, solamente es un espacio de transición, no es un espacio para estar. En un espacio donde vas a estar, necesita una conexión cierto, mayor, ¿verdad? Entonces, cierto. aquí tienes que replantear cómo vas a utilizar este espacio, ¿no? Eh, probablemente la sala, no sé si tendrá que estar antes o antes tiene que estar el vestíbulo. O después, no sé si te hace Claro, bueno que esté aquí en donde está el comedor. probablemente aquí me hace falta un espacio más grande de jardín, ¿sabes? Entonces, yo no sé si esto se tendría que convertir en un jardín completamente, ¿no? O sea, en un jardín completo, más amplio, donde aquí Ujú. esté sala y comedor, ¿no? Entonces, esa Ok, sala y el comedor abierta hacia la ok. cocina, entonces la cocina, no sé cómo, la aprietas un poco más, o la cocina te la traes para acá, ¿verdad? Y entonces todo esto se vuelve sala, comedor, cocina, y ese Ujú. vestíbulo está como por ahí, o sea, no sé, ¿verdad? La Pero transición de lo público a lo privado ya está más marcada. está más marcada, exactamente, y la recámara del abuelo probablemente está acá, ¿no? Abuelo, y ya tiene un patio más abierto, más completo, entonces aquí de repente tienes dos patios más ordenados, ¿no? Ok, Eh, ok. y tienes la otra recámara, entonces vas en el camino correcto, pero tienes ese tema de que no están bien claras las áreas públicas y las áreas privadas, ¿verdad? Ujú. Cierto, Voy a borrar todo esto. cierto, Entonces, cierto, el cierto. comedor tiene una calidad, pero fíjate cómo en el flujo yo tengo que atravesar ese comedor para ir a dos habitaciones. Entonces, hay que dividir, hay que segmentar claramente esas dos zonas para que no haya estos flujos, ¿verdad? Porque, eh, o sea, aquí tienes dobles flujos. Yo camino, voy a borrar todo. Eh, voy a ir hacia mi recámara y cruzo el comedor para pasar a la recámara principal, o cruzo la cocina y me regreso para la recámara principal. Entonces, el que tengan dobles puertas no es sencillo, ¿no? O sea, estás doblando la función. ¿Para qué quieres dos puertas? Solamente con una puerta, ¿no? Porque es la recámara principal, entonces tener dos puertas, ¿en qué le beneficia a la recámara principal eso? Pues más bien pierde Ajá. privacidad, ¿verdad? O se me meten por un lado, o se me meten por el otro. Eh, entonces, me parece que no debería de tener dos puertas, tampoco la recámara del abuelo. Con una sola puerta es suficiente. Entonces, Ok.
de qué manera el área de sala-comedor, o quizá te lo traes a esta pastilla, ¿verdad? O sea, no sé, quizá esta es la pastilla de sala-comedor, cocina, y luego el jardín eh, lo creces, y entonces ya te cae acá, ¿verdad? Entonces, no sé, la recámara del abuelo está aquí y se comunica más franca con un jardín más grande, ¿verdad? Eh, y las recámaras de los hijos se vienen, no sé, quizá una recámara de los hijos se viene acá y la recámara principal tiene más tamaño con un jardín privado, ¿no? Un jardín privado que nadie lo va a ver, ¿verdad? Yo veo solamente a mi jardín, porque de este lado, o sea, la recámara principal te ven desde el distribuidor, ¿te fijas? O sea, yo te veo por aquí y te veo por acá, no tiene esa privacidad. Entonces, si la recámara principal está en esta pieza, aquí yo me abro solo hacia un jardín privado y nadie me ve, ¿sí me entiendes? Puedo tener dos vistas, puedo tener una vista hacia un jardín más público y una vista hacia un jardín más privado. Eh, Ujú. entonces, pues tú imagínate, ¿no? Tú imagínate dormido en esa recámara principal, pues vas a tener que dormir con las cortinas cerradas todo el tiempo para que no te vean, ¿verdad? ¿Me Sí, entiendes? pues, ok. Es que tengo muchos argumentos como por la cual, cómo fue, pero también entiendo tu punto. Porque, o sea, la cuestión de que puse estas puertas, no tanto como por defenderlo, arraigarme a él, o sea, estoy dispuesto al cambio, pero la cuestión de, o sea, la parte izquierda, no sé por qué lo identifiqué como la parte del papá, por la parte del estudio y, Bueno, pause, pause. No me cuentes ese cuento. sí, de hecho sí, tienes razón. Este, Entonces, solamente sí, quédate en lo que está mal, porque puede tener cosas buenas, pero las cosas malas son más importantes en este momento que las cosas buenas. claro, Entonces, hay que tomar esas cosas malas y hay que corregirlas, ¿no? ok, Eh, y ya si logras tener otra vez las cosas buenas de esa distribución, pues qué mejor, ¿verdad? ok, Eh, pero realmente lo negativo es más fuerte que lo positivo hasta ahora, ¿no? ok, Eh, chale, entonces, hay que resolver primero esas otras cuestiones, ¿no? La privacidad eh, y la división de áreas, ¿no? Área pública y área privada, ¿no? Vamos a decir área pública y área privada. Y el espacio que te digo, que le hace falta un jardín más vasto, ¿no? Para el área pública, ¿no? O sea, porque aquí la cocina pues tiene una vista, una terraza que digo, puede tener calidad, y este comedor pues puede tener calidad también de este sentido, eh, pero no tengo como un jardín que me haga a mí respirar, ¿verdad? O sea, como que estos dos jardines me gustan, pero no siento yo a cuál me voy a ir a tirar, ¿verdad? O sea, en dónde descanso como tal. Entonces, me hace falta que al menos el espacio de sala, o al menos que me abras otro jardín, no sé, en esta sala, que me abrieras un jardín acá, ¿verdad? Entonces, por ahí me tendría más sentido si me cierras esta recámara aquí. O sea, si tú me cierras esta recámara, y me cierras esta recámara, eh, me hace más sentido, pero de todas maneras la casa carece de esta división de área pública y área privada, ¿no? O sea, aquí tengo la recámara del abuelo, pero después tengo el comedor y que bueno, que también puede ser, ¿eh? O sea, no digo que no. O sea, porque esa recámara del abuelo, si este jardín lo extiendes, fíjate cómo cambia esto, ¿no? O sea, si este jardín está más grande, la ventana te la traes más acá, ¿no? O sea, está más conectada con ese comedor y la recámara del abuelo, que el argumento aquí sí sería, bueno, es que no quiero que recorra toda la casa el abuelo, que ya no cama ahí, que ya no camina, ¿verdad? Entonces, ok, no se me hace mal, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve la ventana de la recámara del abuelo ok, abierta hacia ese patio, ¿no? Mucho más diáfano, mucho más claro, ¿verdad? Entonces, aquí sí que empieza a tener sentido, ¿no? Pero bueno, habría cosas que replantear. Por ejemplo, eh, no sé, si yo abro un jardín acá, eh, la sala, no sé, necesita tener menos muros esto, que sea un espacio más claro, eh, pero sigue siendo un poquito laberíntico, ¿sabes cómo? Eh, sí, sí, literal, Eh,
O sea, tengo No, y me he como... dado cuenta que traslapo, o sea, mis experiencias pasadas en las casas, e inclusive, pues tú ya más o menos conoces el plano de mi casa, inclusive con el primer plano, con la primera propuesta que te mandé, son muy parecidas a los lugares donde vivo, pero, o sea, no tengo que evitar pasar esos errores, ¿no? Exactamente, Por lo exactamente. como yo me he acostumbrado. Sí, yo preferiría, realmente esta casa tendría más lógica si, imagínate, ¿no? Tienes el área pública, voy a borrar todo, pero tienes área pública, Ujú. Ubicas un proyecto que está como en forma de H, que está totalmente, brutalmente funcional. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que, de hecho, ahorita que me hice una H, la parte izquierda sería habitaciones, lo que conecta será servicios, y la otra parte sería la zona de trabajo, las zonas homotemporales. Déjame lo busco, perdón. ok. Está Pero súper bueno, interesante ese yo proyecto. siguiendo esto un poquito, ¿no? O sea, habitación, 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 ¿no? Ok. Jardines, jardines. Entonces, Sí, y aquí se hace un pasillo esta muy habitación B, interesante. Ok. un pasillo más sencillo, ¿no? Ya verás cómo empaquetas los servicios, No, ¿no? Los total, no me lo baños. digas, ya no lo puedo hacer porque me lo dijiste tú. Bueno, el tema es Pero está muy buena esa solución, sí, está buenísimo, pero me refiero porque ya, algo que se me ocurre a mí, pero sí, está buenísimo, ¿eh? pero lo puedes buscar tú, pues, o sea, ya Claro, es una opción. todavía tienes toda esta zona que trabajar, ¿no? Eso solamente es una estrategia ahí. eh, Ya verás. pero si te fijas, estoy buscando qué es de las cosas, qué es de los valores más potentes de la Aquí, arquitectura, claro. el orden, ¿verdad? O sea, Ujú. en la naturaleza, fíjense los diseños de la naturaleza, está sumamente ordenado todo, ¿no? Eh, Fíjense el diseño de los caparazones, o sea, el diseño de, no sé, de las estructuras de las abejas, el diseño de los animales, de las cosas que hacen los El animales. castor, Todo es demasiado ordenado, ¿no? O sea, el diseño hasta simétrico muchas veces, porque hay una estructura muy clara. Entonces, en las alas de las mariposas, ¿no? En las cabezas de los animales es simétrica. Eh, pero luego cuando los ves desde planta, no sé, los escarabajos no son simétricos en un punto, ¿no? O sea, visto en planta, fíjense, por ejemplo, un escarabajo. Es simétrico, ¿qué me pasa? ujú. ¿Se está viendo? ¿Por qué me cambia? Sí, no sé, sigo viendo el plano con las habitaciones, Ah, pero fíjate. ¿has compartido pantalla? ¿Ahí me están viendo ya? Sí, ya, ahora sí ya. Fíjense cómo el escarabajo es simétrico, o sea, es que es muy ordenado, ¿no? O sea, es simétrico en un sentido, pero en el otro sentido no. En el otro, Sección. sección áurea, exactamente. Entonces, simetría y proporción áurea, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque la estructura se lo pide, ¿no? O sea, es más eficiente que los dos extremos del objeto sean iguales, ¿verdad? Porque eso le da equilibrio, ¿no? Le da balance con sus patitas. Claro. Sería muy interesante analizar, por ejemplo, tienes el escarabajo y yo creo que la mariposa y muchos de los insectos son simétricos, ¿no? Y muchos de los organismos vivos, ¿no? El ser humano es simétrico también, ¿verdad? Eh, o sea, vista en planta, es simétrica, Claro. eh, pero también tiene proporción áurea, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, la cabeza y el cuerpo. Las alas también, ¿no? O sea, no son simétricas, esta ala no mide lo mismo que esta, ¿se fijan? Eh, Ujú. entonces, o sea, hay un orden muy claro, ¿no? En la estructura de la naturaleza. Entonces, es mejor que tu planta. Ya, compárteme para terminar, por favor. Ya encontré el proyecto que te decía, ¿quieres verlo? Sí, nomás la planta para terminar. Sí, Entonces, claro.
Sorry. Estoy, ya digo, no he dormido. Para mí. Busca ese orden, Salvador, ¿no? O sea, Ok. busca ese orden en todo lo que hagas, ¿no? Esa ortogonalidad en todo lo que hagas y la arquitectura te lo va a agradecer, ¿no? Eh, Porque aquí rompes esos ejes, ¿no? Fíjate cómo rompes el eje del patio, ¿no? ¿Te fijaste? No. Ujú. O sea, le das una mordidita acá, ¿verdad? Y luego otra mordidita acá. Eh, a diferencia de lo que yo hacía, ¿no? Como que esta estructura más clara, ¿no? Eh, entonces, ¿crees que puedas avanzar bien para el próximo martes? Sí, 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 te traigo otra planta. Quiero ver Este, plantas y secciones, ¿verdad? secciones. Las secciones ya, pues ya te, O más o sea, menos, ay, perdón. no, 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 adelante. Este es lo que representa por las de las ventanas. Claro, pero después de la crítica que te di, la explicación de las secciones que te di, Ujú. estoy seguro que vas a Sí, trabajar para solucionar la cuestión del lobby, la cuestión de la sala, la iluminación del comedor, etcétera. Ujú. podrías enriquecer este proyecto muchísimo, ¿sabes? Sí, sí, no, tengo que mucho que trabajarlo. Muy bien. Bueno, entonces si quieres ya comparte el proyecto. Mira, lo vi. Ah, espérate. Todo cuestión de, por lo mismo que dices, ¿no? Pues sea súper simétrico. Ok, ya. Que ojo,